Sentábase la señorita Wimbrough al extremo de la mesa sobre dos almohadones desde donde presidía la comida con la energía y prudencia que la caracterizaban, avanzando rígido el contrahecho cuerpecito y gritando a la par que pegaba combinativos golpecitos sobre la mesa. Nelly, baby, o avergonzando a la señorita Popinel con una expresiva mirada cuando ésta se disponía a apropiarse toda la gelatina del frío asado de ternera. A Tony le habían asignado un sitio entre otras dos pensionistas, Arngard von Schilling, una rubia y rolliza hija de un propietario rural de Mecklemburgo, y Gerda Arnoldsen, de Ámsterdam, elegante personita de aspecto exótico, rojo cabello recio y oscuro, ojos castaños a flor de rostro, muy juntos, y bonita, cara de blanca tez, aunque de expresión un tanto altiva. Frente a ella parloteaba la francesa, que parecía una negrita, con los grandes pendientes de oro que colgaban de sus orejas. Al otro extremo de la mesa se sentaba la delgaducha inglesa Miss Brown, con su agridulce sonrisa sempiterna, otra de las pupilas de la señorita Wenroth. Con el estímulo del obispo de Sesemi, pronto nació la amistad entre las internas. La señorita Popinel contó que la última noche había tenido nuevamente pesadillas. Ah, aquel horror. Cuando esto le ocurría, solía ponerse a gritar, ¡socorro, ladrones!, hasta que todo el mundo alarmado saltaba de la cama. Luego salió a relucir que Gerda Arnoldsen no tocaba el piano como todas las demás, sino el violín, y que su papá, su madre había muerto, le tenía prometido un auténtico Stradivarius. Tony no era filarmónica, pues la mayoría de los Vanderburg y todos los Kreger habían sido refractarios a la música. Ni siquiera era capaz de reconocer las corales que se ejecutaban en la iglesia de Santa María. Oh, el órgano de la Nieuwe Kerk de Ámsterdam tiene una voz humana que suena llena de magnificencia, dijo Gerda Armand von Schering. Les habló de las vacas de su casa. Esta muchacha había producido desde el primer instante una gran impresión en Tony, seguramente por ser la primera persona de la nobleza con quien se codiaba. Llamábase von Schilling. ¡Qué felicidad! Sus padres podían tener la casa más antigua y más hermosa de la ciudad, y sus abuelos eran personas de distinción, pero no pasaban de llamarse Vanderbilt y Kreger, y era una lástima. La nieta del pomposo Lebrecht Kreger se consumía de admiración por la nobleza de Hartmann, y hasta alguna vez pensaba para sus adentros que aquel magnífico fond le habría cuadrado a ella mucho mejor que a su amiga, la cual, Dios mío, no sabía apreciar su suerte, mostrando siempre su espesa trenza, sus bonachones ojos azules y su bólgarote acento mecklenburgués, sin pensar para nada en ello. Además, no era distinguida, no tenía la más mínima pretensión ni el menor sentido de la grandeza. La palabra distinguido se había alojado con una tenacidad sorprendente en la cabecita de Tony, y se empeñaba en aplicarla con ahínco a Gerda Arnoldsen. Gerda era algo singular, con ciertos ribetes de exotismo. Gustaba, a pesar de las objeciones de Sesemi, de ondular de una manera vistosa su magnífico cabello rojo, y muchas de sus compañeras encontraban tonto que tocara el violín. Hay que observar que tonto equivalía a una fuerte reprobación, pero en lo que todas coincidían dando la razón a Tony era en calificar a Gerda Arnoldsen de distinguida. Su figura completamente desarrollada con relación a su edad, sus costumbres, los objetos de su pertenencia, todo era distinguido. Por ejemplo, aquel estuche de marfil comprado en París, que Tony sabía apreciar en todo su valor, ya que también en su casa abundaban toda clase de objetos traídos de aquella capital por sus padres y abuelos, y le eran tenidos en gran estima. No tardaron las tres jovencitas en formar una amistosa liga, asistían a la misma clase y dormían en la misma habitación, el mayor dormitorio del piso alto. Eran muy divertidos y agradables los ratos que pasaban juntas, cuando al dar las 10, hora de retirarse, se charlaba y se charlaba al tiempo de desnudarse, aunque haciéndolo a media voz, porque ya la señorita Popinet, en la estancia contigua, empezaba a soñar con los ladrones. Dormía ésta junto con la pequeña Eva Egbert en una
hamburguesa cuyo padre, entusiasta del arte y coleccionista, se había establecido en Múnich. Las persianas pintadas a listas verdes estaban cerradas, la pequeña lámpara de roja pantalla ardía sobre la mesa y un ligero perfume de violeta saturaba el aposento en el que se respiraba un apacible ambiente de cansancio, tranquilidad y ensueño. Dios mío, dijo Agmar, sentada medio desnuda en el borde de la cama, con qué soltura se expresa el doctor Neumann. Llega a clase, se coloca en su pupitre y empieza a hablar de Racine. Tiene una frente alta y hermosa, observó Gerda, que a la luz de dos bujías se peinaba ante el espejo situado entre las dos ventanas. Sí, asintió con presteza Agmar, si has empezado a hablar con él es para que te recreen los oídos. Agmar, clavas en él con tanta fijeza tus ojos azules como si... ¿Le amas? Preguntó Tony. Lo que cuesta deshacer la cinta de ese zapato. Ayúdame, Gerda. Así, ahora. ¿Le amas, Ahmad? Cásate entonces con él. Es un muy buen partido. Llegará a ser profesor del instituto. Por Dios, sois atroces. Si no le quiero, yo no pienso casarme con ningún maestro, sino con un campesino. ¿Un noble? Tony soltó la media que sujetaba con la mano y dirigió una pensativa mirada a Arma. No lo sé todavía. Únicamente debe tener grandes propiedades. Oh, ¿cómo voy a arreglarme, chicas? Me levantaré a las 5, dirigiré la casa y cubriéndose con la colcha clavó en el techo una mirada soñadora. Estoy segura de que con los ojos de la imaginación ves ya 500 vacas, observó Gerda contemplando a su amiga reflejada en el espejo. Tony no estaba lista todavía, pero dejó caer la cabeza sobre la almohada y cruzando las manos detrás del cuerpo dirigió también al techo una mirada pensativa. Yo naturalmente me casaré con un comerciante, dijo. Ha de tener mucho dinero para que podamos instalarnos con gran distinción. Y me dedicaré a mi familia y a la casa, agregó con gravedad. Sí, ya veis cómo lo hago así. Gerda, terminada su toilette de noche, se limpió sus grandes y blancos dientes frente al espejo de marfil. Pues yo lo más probable es que no me case, dijo con cierta dificultad, pues le estorbaban los polvos de menta. No veo para qué, ni siento el menor deseo de hacerlo. Me marcharé a Ámsterdam, tocaré a dúo con papá y luego me iré a vivir con mi hermana la casada. Qué lástima, exclamó Tony con vivacidad. No, es una lástima, Gerda. Deberías casarte y quedarte aquí para siempre. Escucha, podías hacerlo con uno de mis hermanos, por ejemplo. ¿Con el narigudo? Preguntó Gerda con un bostezo que terminó en un gracioso y negligente suspiro al tiempo que se colocaba el espejo delante de la boca. O con el otro, lo mismo da. Santo Dios, ¿cómo instalaríais? Se encargaría de ello Jacob, el tapicero de Fistraise, que tiene un gusto distinguidísimo. Yo iría todos los días a visitaros. Ah, Bouillon desmar, a la cama, s'il vous plaît. Parece que no os cansáis esta noche. Los domingos y las vacaciones los pasaba Tony en la Mainstange o en la casa de los abuelos, que dicha, cuando hacía buen tiempo, el domingo de Pascua, ir a buscar los huevos y los mazapanes al inmenso jardín de los Kreger, qué agradables vacaciones veraniegas a la orilla del mar, hospedándose en el balneario, comiendo en la table de bote, bañándose y cabalgando sobre un asno. También en algunos años, cuando los negocios del cónsul fueron prósperos, hicieron varios viajes de más amplitud, pero sobre todo, qué Nochebuena, con triple fiesta en casa, en la de los abuelos y en la del pensionado, donde en semejantes ocasiones el obispo fluía a raudales. La más espléndida de las tres, sin embargo, era la de casa, pues el cónsul ponía un especial empeño en dar a la cristiana solemnidad el máximo brillo. Unción y sentimiento, cuando la familia se hallaba reunida en el salón de los paisajes con gran recogimiento y los criados y toda clase de personas viejas y pobres, después de estrechar la mano al cónsul, se apretujaban en el vestíbulo, allá afuera comenzaba a resonar el coro a cuatro voces de los cantores de Santa María. Era un momento tan emocionante que el corazón latía con fuerza. Después, mientras penetraba a través de las rendijas de la alta puerta blanca la fragancia del abeto, la consulesa
Leía con voz reposada en la vieja Biblia familiar de grandes caracteres el capítulo del natalicio del Señor, y a continuación el coro entonaba un cántico acompañado por los circunstantes que en lenta procesión se dirigían atravesando el vestíbulo hasta el espacioso salón adornado con estatuas donde se elevaba fulgente, brillante y oloroso, rozando el techo el árbol de Navidad adornado de blancos lirios. Ante él se extendía la gran mesa colmada de regalos que llegaba desde las ventanas hasta la puerta, y fuera, en medio de la helada nieve de las calles, los pordioseros dejaban oír sus organillos italianos, y del mercado llegaban el bullicio propio de la solemnidad. Los niños, exceptuando a Clara, participaban en aquella segunda cena, durante la cual era servida una cantidad inmensa de carpas y pavos rellenos. Será oportuno mencionar aquí que en el transcurso de aquellos años Tony Vanderbroek había visitado dos posesiones mecklenburguesas. Estuvo un par de semanas con su amigo Agman en las propiedades del señor von Schilling frente a Travemünde, al lado de la bahía, cerca de la costa, y otra fue con su prima Tilda a la localidad donde el señor Bernardo Vanderbroek ejercía el cargo de inspector. Llamábase la propiedad desdicha y no producía un ochavo. Sin embargo, como residencia de la Niega no era despreciable, y así iban transcurriendo los años en los que, a pesar de todos, puede decirse que Tony pasó una feliz juventud. Tercera parte, los Vanderbroek. Capítulo primero. Algo después de las 5 de una tarde de junio, la familia se hallaba reunida ante la portalada del jardín acabando de tomar el café, en el interior del enjalbejado pabellón decorado con un gran espejo en cuya superficie estaban pintados unos pajaritos volando. El ambiente era pesado y cálido en extremo, a pesar de hallarse abiertas las dos puertas, y por ello los sencillos muebles construidos de rugosa madera habían sido trasladados al aire libre. El cónsul, su esposa, Tony, Tom y Clotilde estaban alrededor de la mesa sobre la cual brillaba el servicio que aún no había sido retirado, mientras Christian, algo distante, preparaba con cara fosca su traducción de la Catilinaria segunda de Cicerón. El cónsul fumaba y leía un diario. La consulesa, dejando de bordar por un momento, contemplaba sonriente a la pequeña Clara que, en compañía de Ida Hudman, buscaba entre el césped las violetas que crecían allí abundantemente, y Tony, apoyada la cabeza en ambas manos, absorbíase en la lectura de los hermanos de Serapión de Hoffman, mientras Tom se entretenía en hacer de vez en vez cosquilla en el cuello de la muchacha con una brisma de hierba. Sin que ella se diera por enterada. Clotilde, siempre endeble y con su aspecto de vieja, llevando su eterno vestido floreado, estaba sentada dedicándose a la lectura de una narración titulada Ciego, sordo, mudo y sin embargo bienaventurado, lo que no le impedía ir amontonando sobre el mantel las migajas de los bizcochos hasta tomarlas con las puntas de los 5 dedos y llevárselas a la boca para tragarlas de una vez. El cielo, en el que flotaban inmóviles dos nubecitas blancas, comenzaba a palidecer lentamente. Un sol de ocaso inundaba de luz los senderos y los parterres, trazados con rigurosa simetría, destacándolos en polícromo realce. A veces una ligera brisna esparcía el aroma de las resedas que festoñaban los bancales. ¿Sabes, Tom?, dijo con buen humor el cónsul, quitándose el cigarro de la boca, aquel asunto del centeno con Van Herdon y compañía del que te hablé parece que se arregla. ¿Cuánto da?, preguntó Thomas, vivamente interesado, dejando de molestar a su hermana. 60 escudos los 1000 kilos. No está mal, ¿verdad? Magnífico, respondió Tom, que sabía que era un buen negocio. Tony, tu posición no es como il faut, observó la consulesa, y ante el reproche la muchacha, sin desviar la vista del libro, retiró de la mesa uno de los codos. Eso no tiene importancia, intervino Tom. De cualquier modo que se siente, siempre será Tony Vanderbroek. No hay duda de que Tibla y ella son las más bonitas de la familia. Clotilde se quedó muda por la sorpresa. Jesús, Tom, exclamó, empleando en auricular esas dos palabras un tiempo increíble.
Tony tuvo que callarse, porque Tom indefectiblemente siempre sacaba ventaja, sabía encontrar la respuesta oportuna y provocar la risa. Limitóse, pues, a respirar profundamente, ensanchando las ventanillas de la nariz y a encogerse de hombros. Pero no bien la consulesa aludió al próximo baile que había de celebrarse en casa del cónsul Elmius, refiriéndose de paso al extremo de unos zapatos de charol. Tony, retirando de la mesa el otro codo, se apresuró a intervenir en el asunto. No hacéis más que charlar, protestó Christian molesto. ¿No os dais cuenta de que esta traducción es endiabladamente difícil? También yo quisiera ser comerciante. Sí, tú querrías ser cada día una cosa distinta, replicó Tom. En esto apareció Antonio, traía una tarjeta sobre una bandeja y los señores esperaron en actitud expectante. Grunlich, agente, leyó el cónsul, es de Hamburgo, un señor muy agradable, muy recomendable, hijo de un pastor. Tengo negocios con él. Aquí hay una cosa. Antonio, diga a ese señor, ¿no te molestará, Betsy, que tenga la bondad de pasar? Cruzando el jardín se aproximó, sombrero y bastón en la misma mano, caminando con paso corto y la cabeza algo inclinada, un hombre más bien grueso, como de unos 32 años de edad, vistiendo un traje de lana de un amarillo verdoso con largos faldones y en la mano unos guantes de hilo. Su rostro, bajo el escaso cabello de un rubio claro, era sonrosado y risueño, y junto a una de las ventanas de su nariz se proyectaba una extraña arruga. Llevaba la barba y el bigote afeitados a la moda inglesa y unas patillas colgantes de tono rojizo. Ya desde lejos hizo, valiéndose del voluminoso sombrero gris claro, un signo de salutación e iniciando por último otro amplísimo penetró en el recinto, describiendo con el cuerpo una semicircunferencia a modo de saludo general. Por lo que veo estorbo, interrumpió. Una reunión de familia, dijo con voz débil y de diferente reserva. Hay aquí buenos libros, se conversa, no tengo más remedio que pedir perdón. Sea usted bienvenido, estimado Grunlich, repuso el cónsul, que al mismo tiempo que sus dos hijos se había levantado y estrechaba la mano del forastero. Estoy encantado de poder saludarle fuera del despacho, aquí en el seno de la familia. El señor Grunlich, Betsy, un buen amigo y compañero de negocios. Mi hija Antoine, mi sobrina Clotilde. A Thomas ya le conoce usted. Este otro es mi hijo segundo, Christian, que estudia el bachillerato. El señor Grunlich correspondió a cada nombre con una nueva inclinación. Repito, prosiguió, que no quisiera ser un intruso. Me trae un asunto de negocios y me permito solicitar al señor cónsul el favor de que demos una vuelta por el jardín. La consulesa intervino. Será una amabilidad por su parte dejar para más tarde los asuntos de negocios con mi marido y honrarnos ahora un ratito con su compañía. Siéntese, por favor. Mil gracias, dijo el señor Grunlich un poco turbado, y tomó asiento en el borde de una silla que Tom le acercó, depositando bastón y sombrero sobre sus rodillas. Luego pasó su mano a lo largo de una de sus patillas, a la vez que dejaba oír una tosecita que poco más o menos sonaba y que venía a significar, bien, hasta aquí es la introducción. ¿Y ahora qué? La consulesa inició la conversación. ¿Vive usted en Hamburgo? Preguntó con una inclinación lateral de cabeza mientras hacía descansar la labor en su regazo. Así es, señora, contestó Brüning con una nueva reverencia. Tengo mi residencia en Hamburgo, pero estoy mucho tiempo fuera de allí. Las ocupaciones, mi negocio requieren mucha actividad. Sí, ¿por qué no decirlo? La consulesa arqueó la ceja y su boca dibujó un gesto que podía significar muy bien. En realidad, la actividad incansable es norma de mi vida, continuó el señor Grunlich, y se volvió hacia el cónsul dejando oír de nuevo su tosecita. Al observar la mirada que Antoine le dirigía, esa fría y escrutadora mirada que tienen las jovencitas para examinar a los solteros y que por su expresión parece a cada instante que ha de convertirse en despectiva. Nosotros tenemos parientes en Hamburgo, observó Tony, por decir algo. Los Duchamp, usted los conocerá, explicó el cónsul. Es la familia de mi madre, que en paz descanse. Ah, estoy bien informado, se apresuró a contestar el señor Grunlich. Tengo el honor de conocer algo a esos señores. Son personas distinguidísimas de gran corazón y claro entendimiento.
Ah, sí, en todas las familias reinará el espíritu que en esa, de otro modo, marcharía el mundo. En ella se encuentra la fe en Dios, los sentimientos más sinceros de caridad y de piedad. En resumen, el verdadero espíritu cristiano que constituye mi ideal y que ellos saben armonizar con una noble táctica en el trato social y con una distinción y una elegancia, señora consulesa, que a mí particularmente me encantan. Tony pensaba, ¿cómo es que conoce tan bien a mis padres? No les dice más que lo que puede halagar a sus oídos. El cónsul, en tono de aprobación, afirmó, esa doble orientación en sus asuntos habla muy bien en favor de un hombre. La consulesa, por su parte, no pudo por menos de alargar con un ligero tintineo de bracelete su mano majestuosamente doblada hacia su visitante. Parece que lee usted mi pensamiento, señor Grunlin, dijo. Este volvió a inclinarse y luego, arrellanándose en el asiento y acariciándose las patillas, dejó oír su característica tosecita como si dijera, bueno, prosigamos. La consulesa, cambiando de conversación, recordó emocionadamente la horrible catástrofe que ocurrió en su ciudad natal en mayo del 42. Efectivamente, observó el señor Crunlich, aquel incendio fue una sensible desgracia, una enorme calamidad que ocasionó pérdidas por valor de 135 millones, según indican meticulosos. Por mi parte, debo dar gracias a la providencia. No resulté perjudicado en lo más mínimo. El fuego se ensañó especialmente en las parroquias de San Pedro y San Nicolás. Pero, ¿qué jardín más bonito tienen ustedes? Dijo en brusca transición mientras encendía después de hacer un gesto de gratitud el cigarro que le ofrecía el cónsul. Para estar dentro de la ciudad es extenso. ¿Y qué arrietes tan floridos y multicolores? ¡Ay, Dios mío! He de confesar mi debilidad por las flores y en general por la naturaleza. Aquellas amapolas parecen cosa de otro mundo. El señor Grunlich eligió a continuación la elegante instalación de la casa, alabó el aspecto de la ciudad, aprobó la calidad del cigarro ofrecido por el cónsul y no le faltó, en fin, para nadie una palabra amable. ¿No será una indiscreción preguntarle lo que lee, señorita Antoine? Dijo sonriendo. Tony, por alguna razón íntima, pronunció bruscamente el ceño, las cejas, y sin mirar al señor Grunlich respondió, los hermanos de Serapión, de Hoffman. Ah, muy bien, es un escritor que se ha destacado. Pero, perdón señora, he olvidado el nombre de su hijo segundo, Christian. Hermoso nombre, me gusta, si puedo expresarme así. Y el señor Grungy se volvió de nuevo hacia el dueño de la casa. Los nombres que ya de por sí dan a conocer que es cristiano quien lo lleva. En su familia, según mis noticias, el nombre de Johann es hereditario. En verdad que quien lo oiga ha de pensar en el discípulo predilecto del Señor. Yo, por ejemplo, si puedo permitirme esta observación, prosiguió con elocuencia, me llamo como la mayoría de mis ascendientes, Bendix, nombre que debe considerarse como una contracción dialectal de Benedict. ¿Y usted qué lee, señor Vandenbroek? Ah, Cicerón, verdaderamente son difíciles de leer las obras de este gran orador romano. Vaya, todavía no he olvidado por completo el latín. El cónsul dijo, yo, contrariamente a mi padre, que en paz descanse, he sido siempre opuesto a ese empeño de obligar a los jóvenes inteligencias a que se preocupen tanto de los griegos y latinos, habiendo infinitas materias graves e importantes que son necesarias como introducción a la vida práctica. Soy de su opinión, señor cónsul, se apresuró a contestar Grunlich. Aún no había terminado. Iba a decir una difícil y hasta discutible lectura, sin contar algunos conceptos indecorosos que recuerdo de esos discursos. Siguió a esto una pausa que hizo pensar a Tony. Ahora me llega a mí el turno. La mirada del señor Crunlich se había posado en ella y en efecto le llegó su turno. Cambió el visitante ligeramente su postura, se incorporó un poco y trazando con la mano un ademán rápido y comedido en dirección a la consulesa, insinuó con vivacidad. Observe, señora, por favor, y luego levantando la voz como deseoso de que Tony oyera solamente estas palabras, añadió, le ruego que permanezca un momento en esa posición, señorita. Fíjese, volvió a decir, es el reflejo del sol sobre el cabello de su hija. En mi vida vi un cabello tan hermoso, exclamó en un arranque de entusiasmo como si hablara a Dios o a su corazón. La consulesa sonrió halagada y el cónsul replicó, no llene de pájaros la cabeza de las jovencitas.
Tony volvió a fruncir las cejas. Un momento después se levantó Grunlich. Pero no quiero molestarles por más tiempo. No, por Dios, señora, no quiero incomodarles más. He venido para hablar de negocios, pero ¿cómo insistir? Sin embargo, la obligación es la obligación. Si el señor cónsul me hiciera el honor, creo inútil asegurarle, dijo la consulesa, cuánto me alegraría que aceptase usted instalarse en esta casa durante el tiempo que permanezca en la ciudad. El señor Brunlich permaneció mudo de gratitud por un momento. Se lo agradezco con toda el alma, señora consulesa, contestó emocionado, pero no debo abusar de su amabilidad. He reservado 2 habitaciones en la fonda ciudad de Hamburgo. La consulesa pensó, ¿un par de habitaciones? ¿Qué? Esto era precisamente lo que el visitante quería que pensara. De todos modos, concluyó la consulesa ofreciendo la mano con ademán cordial. Espero que no sea esta la última vez que nos veamos. El señor Grunlich le besó la mano, aguardó un instante a que Antoine tendiera la suya, cosa que no ocurrió, y retrocediendo con largo paso mientras hacía una profunda reverencia, se puso rápidamente y echando atrás la cabeza su sombrero gris, y se alejó en compañía del cónsul. ¡Qué hombre tan agradable!, observó éste cuando regresó y volvió a sentarse en su sitio. Pues yo lo encuentro tonto, se permitió observar Tony. Tony, por Dios, qué opinión, exclamó la consulesa algo molesta. Un joven de tan buen cristiano, un hombre tan bien educado y correcto, añadió el cónsul, no sabes lo que dices. A veces ocurría que los esposos Vanderbroek trocaban por pura cortesía sus respectivos puntos de vista, y era entonces cuando estaban más seguros de coincidir. Christian escogió su gran nariz y afirmó, habla con una importancia, se conversa, y precisamente callábamos, y una amapola de otro mundo. Parece como si se hablara a sí mismo en voz alta. Incómodo, he de pedir perdón. En mi vida vi un cabello tan hermoso. Christian remedaba al señor Grunich con tanta gracia que el mismo cónsul no pudo contener la risa. Sí, se da excesiva importancia, insistió Tony. No ha cesado de hablar de sí mismo. Es activísimo en sus negocios. Es amante de la naturaleza. Tiene preferencia sobre los hombres. Se llama Bendix. Quisiera que me dijerais que nos importa a nosotros todo eso. No lo dice más que por darse tono, prorrumpió encolorizada. A vosotros, exclamó dirigiéndose a sus padres, os dijo lo que os gusta solo para halagaros. Pero esto no es de reprochar, Tony, observó el cónsul con severidad. Cuando uno se encuentra entre personas extrañas, procura siempre presentarse lo mejor posible, medir las palabras y hacerse agradable. Es natural. Pues yo encuentro que es un buen hombre, dijo Clotilde con dulzura, no obstante ser la única persona que no había merecido la más mínima atención por parte del señor Grunlich. En cuanto a Thomas, se reservó su opinión. Basta, concluyó el cónsul, es un buen cristiano, activo, capaz y bien educado. Y tú, Tony, eres una grandulona de 18 años, casi 19, con quien se ha portado tan discreta y galantemente que solo por eso no deberías censurarle. Todos somos humanos y débiles criaturas, y tú, perdona que te lo diga, eres la menos digna para tirar la primera piedra. Tom, al trabajo. Tony, sin embargo, no dejó de pensar. Aquellas patillas rubias, mientras fruncía las cejas como había hecho repetidas veces. Capítulo 2. Cuánto me afligió no encontrarlo en casa, señorita, dijo el señor Brunch unos días después, al encontrarse casualmente con Tony en el cruce de Breite y Mangenstrand. Me permite visitar a su señora madre y crea con toda sinceridad que la eché de menos a usted, pero por eso me siento radiante ahora. La señorita Vanderburg se había detenido al ver que Grunlich le dirigía la palabra, pero sus ojos, que entornó adquiriendo de pronto un tono oscuro, no se fijaron en el rostro de su interlocutor, al tiempo que en sus labios se dibujaba aquella sarcástica y despiadada sonrisa que a veces emplean las jovencitas para rechazar a un hombre. Sus labios se movieron. ¿Qué iba a contestarle? Tenían que ser unas palabras que la libraran para siempre de aquel Bendig Grunlich, que lo aniquilasen, pero habían de ser a la vez hábiles, ingeniosa, que le llegaran a lo vivo y le hirieran. Pues no hay reciprocidad.
dijo al fin, sin apartar la mirada del pecho de su pretendiente, y una vez lanzada esa saeta venenosa, le dejó plantado, irguió la cabeza y roja de orgullo al pensar en su elocuencia, se dirigió a su casa, donde le informaron de que el señor Runrich estaba invitado a comer un asado de ternera el próximo domingo. Fue puntual, vestía una holgada levita acampanada, no precisamente de última moda, aunque sí de buen género y bien confeccionada, que daba a su persona un aspecto de gravedad y solidez. Estaba, desde luego, rubicundo y sonriente, peinado cuidadosamente a raya, su escaso cabello y con las patillas bien rizadas y perfumadas. Comió mejillones en salsa, sopa julián, lenguado al horno, asado de ternera con puré de papas y coliflor de Westfalia, y para cada plato encontró una nueva alabanza que supo expresar con gran delicadeza. Por ejemplo, levantando la cuchara de plata y con la mirada fija en una de las figuras de la tapicería, exclamó como hablando consigo mismo: Dios me perdone, pero no puedo resistir la tentación. He tomado un buen pedazo, pero el caso es que este Palvin está tan en su punto que me veo obligado a pedirle un poco más a esta señora tan amable. Diciendo lo cual, miró graciosamente a la consulesa, habló con el cónsul de negocios y de política, exponiendo opiniones llenas de discreción y de cordura. Charló con la consulesa sobre teatro, reuniones y modas. Tuvo frases amables para Tony y Christian, y para la pobre Clotilde, y hasta para Clara y la señorita Hulman. Tony se mantuvo silenciosa y él, por su parte, no se aventuró a aproximarse, limitándose de vez en vez a dirigirle una mirada de soslayo con la cabeza inclinada, poniendo en ella tanta tristeza como optimismo. Al despedirse, el señor Grunlich había conseguido afianzar la buena impresión que causara en su primera visita. Es un caballero perfectamente educado, dijo la consulesa, un buen cristiano y un hombre digno, añadió el cónsul. Christian pudo imitar aún más con más exactitud sus gestos y palabras, y Tony dio las buenas noches frunciendo las cejas, pues presentía vagamente que no veía por última vez quien tan deprisa conquistara el corazón de sus padres. En efecto, una tarde, cuando volvía de pasar un rato de tertulia en casa de unas amigas, encontró instalado en el salón de los espejos al señor Grulich leyendo a la consulesa unos fragmentos de Weatherly, de Walter Scott, y justo decirlo con un acento inglés impecable, puesto que sus viajes comerciales, según manifestó, le habían llevado también a Inglaterra. Se sentó Tony a distancia tomando otro libro y a la pregunta del señor Grunlich, hecha con voz débil: ¿No le gusta lo que leo, señorita? Ella respondió alzando despectivamente la cabeza y con un dejo de sarcasmo en la voz: ni mucho menos. Pero él, sin perder su aplomo, comenzó a hablar de sus padres, muertos prematuramente, y en particular de su padre, que había sido predicador, pastor, un santo varón cristiano, ejemplar y un hombre de mucho mundo. Más adelante, sin que Tony asistiera a la visita de despedida del señor Grunlich, partió para Hamburgo. Ida, dijo la muchacha a la señora Hulman, es en quien tenía una amiga y confidente. Se ha marchado, pero está contento. Chiquilla, ya verás. Y 8 días después, en el comedor, ocurrió lo inesperado. Al bajar, Tony se quedó sorprendido de encontrar todavía sentados a sus padres después de haber tomado ya el café. Les presentó la frente para que la besasen y luego, fresca, hambrienta, con los ojos aún somnolientos, tomó el queso y la mantequilla y se sirvió. ¿Cómo estás todavía aquí, papá? Me alegro, dijo, tomando con la servilleta el caliente huevo duro y rompiendo la cáscara con una cucharita de té. He querido esperar a nuestra dormilona, respondió el cónsul, que estaba fumando un cigarro y dando golpecitos sobre la mesa con un periódico doblado. La consulesa terminó levantándose y con elegantes movimientos su desayuno, reclinándose a continuación en el sofá. Tilda está ayudando ya en la cocina, prosiguió intencionadamente el cónsul, y yo estaría también trabajando si tu madre y yo no tuviéramos que tratar contigo un grave asunto. Tony, con la boca llena de pan con mantequilla, dirigió a su padre y luego a su madre una mirada en la que se mezclaban la curiosidad y la inquietud. Come primero, hija mía, dijo la consulesa, pero Tony, soltando el cuchillo, exclamó: dime lo que sea, papá, pronto, por favor. Y el cónsul repitió sin cesar de golpear levemente con el periódico: primero come. Tony comenzó a beber café y en silencio y sin
apetito y a untar el queso en el pan, mientras su cerebro, tratando de averiguar qué asunto podía ser aquel, el frescor matinal fue borrándose de su rostro, que se tornó algo pálido. No quiso probar la miel y declaró a media voz que ya había terminado. Hija mía, dijo el cónsul después de un momento de silencio, lo que hemos de tratar contigo está contenido en esta carta. Y en vez de golpear en la mesa con el periódico, lo hizo con el canto de un gran sobre azulado. En pocas palabras, el señor Benedict Grunwich, a quien todos apreciamos como persona digna y amable, me escribe diciéndome que durante su permanencia entre nosotros se despertó en él una profunda simpatía por ti y nos pide tu mano en toda regla. ¿Qué opinas sobre ello, nuestra querida nena? Tony permaneció sentada, melancólica, reclinando el cuerpo sobre el respaldo de la silla, dando vueltas maquinalmente con la mano derecha a un servilletero de plata. De pronto levantó los ojos que se habían ensombrecido, nublados por las lágrimas, y con voz hiriente exclamó: ¿Qué quiere de mí ese hombre? ¿Qué le he dicho yo? Y rompió a llorar. El cónsul clavó una mirada en su esposa y se dedicó a contemplar un poco disgustado su taza vacía. Querida Tony, intervino con dulzura la consulesa, ¿a qué viene esta exaltación? Debes estar seguro, ¿verdad?, de que tus padres solo desean tu bien y que no pueden en modo alguno aconsejarte que desprecies la ocasión que se te ofrece. Admito que tu corazón no puede abrigar todavía unos sentimientos definidos hacia el señor Grunwich, pero eso viene después, te lo garantizo, viene con el tiempo. Una chiquilla como tú no sabe en realidad lo que quiere. La cabeza y el corazón se desorientan. Es preciso dar tiempo a este y mantener despejada aquella para recibir los consejos de las personas experimentadas que se preocupan por nuestra felicidad. Si no sé nada de él, interrumpió Tony desconsolada y llevándose los ojos la diminuta servilleta de batista blanca manchada de huevo, si solo sé que tiene patillas rubias y es activísimo en los negocios, y su labio superior tembloroso por el llanto produjo una impresión conmovedora. El cónsul, en un arranque de súbita ternura, aproximó su silla a la de su hija y sonriendo acarició su cabello. Mi querida Tony, dijo, pero ¿qué desearías saber de él si eres una chiquilla? Aunque hubiera permanecido aquí un año en vez de 4 semanas, eh, tampoco sabrías nada. Eres una jovencita que aún no conoce el mundo y por lo tanto debes confiarse a las personas que la quieren. No lo comprendo, no lo comprendo, sollozaba Tony con desconsuelo, agachando la cabeza como un gatito ante la caricia de una mano cariñosa. Llega, dice palabras agradables a todo el mundo, se marcha y escribe que me... No lo comprendo. ¿Cómo he llegado a... ¿Qué le he dicho yo? El cónsul se echó a reír de nuevo. Ya lo has dicho otra vez, Tony, y esa demuestra claramente tu ingenua perplejidad. Pero, hijita, no debes pensar nunca que yo quiero convivirte y amenazarte. Habrá que mirarlo todo con calma, puesto que se trata de un asunto serio. Por lo pronto, contestaré al señor Grunwich sin rechazar ni aprobar su proposición, hasta tener en cuenta muchas cosas. En fin, ya veremos. Bueno, me voy a mi trabajo. Adiós, Betsy. Hasta luego, querido Jean. Deberías tomar un poquito más de miel, Tony, dijo la consulesa al quedarse sola con su hija, que permanecía sentada, inmóvil y melancólica. Hay que comer lo suficiente. Las lágrimas de Tony fueron secándose paulatinamente, su cabeza ardía, llena de pensamientos. Jesús, qué situación. Ya sabía hace tiempo que un día u otro habría de ser la mujer de un comerciante y tendría que contraer un ventajoso matrimonio que no desdijera la dignidad de la familia y de la casa, pero ahora de repente se le presentaba por primera vez un hombre con la pretensión de casarse con ella, así, en serio y sin rodeos. ¿Cómo había de que tomarlo? Para ella se trataba de golpe y porrazo, y de toda una espantable caterva de graves expresiones que hasta entonces solo conocía por la lectura: el sí, la mano, para toda la vida. Dios santo, qué situación tan nueva así de pronto. ¿Y tú qué piensas, mamá?, preguntó. ¿También me aconsejas entonces que dé el sí? Y ante esta palabra sí sintió un escalofrío porque le parecía enfática y molesta.
pero inmediatamente empezó a hablar con dignidad por primera vez en su vida. Se sintió un poco avergonzada de su desconsuelo inicial. No es que le pareciera menos desatinada que 10 minutos antes la idea de casarse con el señor Grunlich, pero la importancia de su posición comenzó a llenarla de complacencia. La consulesa contestó: aconsejarte en sentido afirmativo, hija mía. ¿Acaso papá lo ha hecho? Se ha limitado tan solo a no disuadirte, y sería imperdonable tanto por su parte como por la mía el hacerlo. El enlace que se te ofrece en lo que llamamos un buen partido, mi querida Tony. Irías a Hamburgo en excelentes condiciones, vivirías con lujo. Tony seguía inmóvil, la visión de unos cortinajes de seda semejantes a los que había en el salón de los abuelos pasó un instante por delante de sus ojos. Y si una mañana tomara allí chocolate en calidad de Madame Grunlich, pero no era correcto preguntarlo. Como ha dicho muy bien tu padre, tienes tiempo para pensarlo, prosiguió la condesa, pero debemos hacerte ver que no todos los días se presenta una ocasión así para hacer tu felicidad, y que este matrimonio es precisamente el que te deparan a la vez la suerte y el deber. Sí, hija mía, debo prevenírtelo. El camino que hoy se abre ante ti es el que tienes señalado. Bien lo sabes. Sí, repuso Tony pensativa, es verdad, estaba bien impuesta de los deberes que tenía para con la familia y con la casa, y se sentía orgullosa de acatarlos. Ella, Anthony Vanderburg, ante la cual el demandadero Matiensen se quitaba respetuosamente el sombrero, ella que como hija del cónsul Vanderburg paseaba por las calles de la ciudad igual que una pequeña reina, estaba bien penetrada de la historia de la familia. El maestro sastre de Rostock había mantenido ya dignamente su carácter, y desde entonces la casa no había interrumpido su ascensión. Por eso ella estaba llamada a contribuir al esplendor de la familia y de la firma Johann Vanderbroek, contrayendo un matrimonio rico y distinguido. Tom trabajaba para el mismo fin en el despacho. Sí, un enlace como aquel era seguramente el más acertado, pero después de todo el señor Grunlich se lo representaba en su imaginación con las rubicundas patillas, el rostro sonrosado y afable, la verruga en la nariz y sus diminutos pasos, y le parecía sentir el contacto de su traje de lana y oír su débil voz. Bien sabía yo, dijo la consulesa, que no dejaría de atender nuestros consejos. Tal vez hemos tomado ya una decisión. Oh, no, exclamó Tony pronunciando el O con énfasis. Qué desatino casarme con Grunlich. Le he ofendido constantemente con mis mordaces repulsos. Lo que no comprendo es cómo puede soportarme todavía. Debería tener un poquitín de amor propio, sin embargo. Y pensando esto, empezó a untar de miel una rebanada de pan. Capítulo tercero. Aquel año, durante las vacaciones de Christian y de Clara, no emprendieron los Vanderbilt ningún viaje de recreo. El cónsul declaró hallarse ocupado por los negocios, y además el pendiente compromiso de Antoine imponía también la permanencia en la Magistrats. El señor Grunlich había recibido escrita por el cónsul una carta en extremo diplomática, pero el asunto, debido a la terquedad de Tony manifestada en forma de pueriles obstáculos, no avanzaba. Oh, no, mamá, exclamaba, no puedo soportarle, y pronunciaba la última palabra con gran ahínco. Otras veces decía solemnemente, padre. En toda otra ocasión decía, papá. No daré nunca el sí. Las cosas hubieran permanecido seguramente mucho tiempo en esta situación si días después de la escena del comedor ya descrita no hubiera ocurrido lo siguiente. En una tarde de mediados de julio, cálida y azul, la consulesa había salido y Tony se hallaba sentada junto a la ventana en el salón de los paisajes leyendo una novela, cuando se presentó Antonio con una tarjeta de visita. Antes de que le diera tiempo de leer el nombre, un caballero entró en la habitación. Vestía levita acampanada y pantalón verde guisante. Era naturalmente el señor Grunlich, cuyo rostro reflejaba una expresión de suplicante ternura. Tony se incorporó bruscamente en la silla e hizo un movimiento disponiéndose a huir del salón. Como era posible hablar con un hombre que tenía pedido su mano? Su corazón latía con gran violencia y la joven palideció intensamente. Mientras el señor Grunlich estaba lejos de ella, las negociaciones con sus padres, la súbita importancia adquirida por su persona y su resolución aún la divertían, pero ahora que le tenía otra vez delante, ¿qué ocurriría? Sintió que de nuevo iba a llorar.
con paso firme, abiertos los brazos y la cabeza inclinada a un lado en la actitud de un hombre que quiere decir, aquí estoy, máteme si quieres, se le acercó el señor Grunwich. ¡Qué fortuna la mía!, exclamó. Encontrarla a usted, Antoine, dijo. Antoine. Tony, que con su novela en la diestra se había incorporado en la silla, avanzó los labios y marcando cada palabra con un airado movimiento de cabeza de abajo arriba, exclamó, ¿Qué es lo que desea? Sin embargo, las lágrimas le oprimían la garganta. La emoción del señor Grunwich era demasiado grande para que reparara en esta objeción. ¿Podía esperar más tiempo? ¿No debía volver? Preguntó con ahínco. Hace una semana recibí la carta de su señor padre, aquella carta que me llenó de esperanza. ¿Podía seguir en esta incertidumbre, señorita Antoine? No me ha sido posible resistir más. Me metí en un coche, vine a toda prisa, he tomado un par de habitaciones en la fonda ciudad de Hamburgo y aquí estoy, Antoine, dispuesta a oír de sus labios la palabra decisiva que ha de hacerme más feliz de lo que sabría expresar. Tony estaba petrificada. La sorpresa contuvo sus lágrimas. Así, esto era la consecuencia de la cauta carta de su padre, aquella carta que había aplazado la resolución a un tiempo indeterminado. La muchacha balbuceó 3 o 4 veces. Usted se equivoca, usted se equivoca. El señor Grunwich, mientras había llevado un sillón junto a ella al lado de la ventana, se sentó después de obligarla a hacer lo propio y tomándole la mano que la turbación mantenía inerte, prosiguió con el cuerpo inclinado y voz emocionada. Señorita Antoine, desde el primer instante, desde aquella tarde, ¿recuerda usted aquella tarde en que la vi por primera vez entre los suyos como una aparición, como un ensueño tan distinguido y tan adorable? Su nombre quedó escrito, mejor dicho, grabado, se apresuró a corregir, en mi corazón con letras indelebles. Desde aquel día, señorita Antoine, mi ardiente deseo es alcanzar su preciosa mano para toda la vida, y esto que la carta de su digno señor padre me hace pensar, seguramente usted me lo confirmará, convirtiéndolo en feliz realidad. ¿No es cierto? ¿Debo contar con su asentimiento? ¿Estar seguro de él? Y al decir esto, con la otra mano tomó también la suya y dirigió una profunda y angustiosa mirada a sus ojos. Ahora no llevaba guantes de hilo, sus manos eran largas, blancas y cruzadas por salientes venas azules. Tony miraba fijamente su rosado rostro, la verruga de su nariz y aquellos ojos azules como los de un ganso. No, no, prorrumpió en tono brusco y angustioso, y añadió, nunca le daré el sí. Esforzábase en hablar con firmeza, pero no podía contener las lágrimas. ¿Cómo he podido merecer estas dudas y esta indecisión por su parte? Preguntó él con voz desmayada y casi en tono de reproche. Es usted una muchacha acostumbrada a vivir entre mimos y caricias, pero yo le juro, sí, empeño en ello mi palabra de honor, que la trataré con todas las consideraciones imaginables, que a mi lado no tendrá que echar nada de menos, que llevará en Hamburgo una vida digna de usted. Tony se levantó en un impetuoso arranque, retirando su mano, y mientras las lágrimas fluían abundantes de sus ojos, exclamó con desesperación, no, no, le he dicho que no, le doy calabazas, ¿no lo comprende usted, hombre de Dios? El señor Grunwich se puso de pie, retrocedió un paso y sujetando otra vez con sus manos extendidas las de la muchacha, dijo con la gravedad de un hombre de honor y de carácter, ¿sabe usted, señorita Vanderbroek, que no puedo consentir que se me insulte de esta manera? Pero si no le insulto, señor Grunwich, repuso Tony, pesarosa de haberse mostrado tan brusca. Dios mío, hasta esto había de ocurrirle. Nunca le hubiera creído tan pegajoso. Había supuesto que con decir su proposición me honra, pero no puedo aceptarla, todo quedaría terminado. Su proposición me honra, dijo con toda la calma posible, pero no puedo aceptarla. Ahora debo dejarle. Perdone, pero no dispongo de más tiempo. El señor Grunwich se interpuso en su camino. ¿Así que me despide usted? Preguntó con voz sorda. Sí, respondió Tony, y por precaución añadió, lo siento. El señor Grunwich suspiró profundamente, retrocedió 2 pasos, inclinó el cuerpo a un lado y señalando con el índice una figura de la tapicería, murmuró con acento temible, Antoine. Permanecieron un instante frente a frente, en posición rígida, airada, embarazosa. Tony, pálida, temblorosa y llorando mientras se oprimía la boca con el húmedo pañuelo,
Finalmente él se volvió y con las manos a la espalda cruzó 2 veces la habitación como si estuviera en su propia casa. Luego se detuvo junto a la ventana y se puso a contemplar a través de los cristales el crepúsculo que se iniciaba. Tony, con paso lento y cierta circunspección, se dirigió hacia la vidriera, pero no había llegado todavía a la mitad de la sala cuando ya el pretendiente estaba otra vez a su lado. Tony, exclamó con voz desmayada, cogiendo con dulzura su mano y cayendo de rodillas lentamente. Sus rubias patillas descansaron un momento sobre aquella mano. Tony, repitió, mire, vea a lo que me ha reducido. Tiene usted corazón, un corazón sensible. Óigame, tiene a sus pies a un hombre aniquilado, perdido, que morirá de pena, y añadió apresuradamente, si usted desdeña su amor, aquí estoy. ¿Será usted capaz de decirme, le detesto? No, no, exclamó Tony en tono consolador. Sus lágrimas habían cesado y ahora sentía nacer en ella la ternura y la compasión. Dios mío, cómo debía amarla para que esto que era para ella hasta cierto punto indiferente y extraño le agitara así. ¿Era posible que todo aquello fuese verdad? Lo había leído en las novelas y ahora en la vida real se encontraba con un señor vestido de levita arrodillado a sus pies suplicándole. La idea de casarse con él le había parecido desatinada, porque siempre creyó que aquel señor Crunlich era tonto, pero ahora, Dios mío, en aquel momento no se lo parecía. En su voz y en su rostro se reflejaba una angustia tan respetuosa, una súplica tan sincera y desesperada. No, no, repitió la muchacha, inclinándose subyugada hacia él. No le detesto, señor Grunlich. ¿Cómo puede usted decir una cosa semejante? Pero levántese, se lo ruego. ¿No quiere usted matarme? Volvió a preguntar, y ella, en un tono consolador, casi natural, respondió, no, no. Así se habla, exclamó el señor Grunlich, levantándose impetuosamente, pero al ver en Tony movimiento de inquietud, volvió a hincarse de rodillas y en tono apacible y angustioso imploró. Bien, bien, no me diga ahora nada más, Antoine. Basta por esta vez, se lo ruego. Más tarde hablaremos. Otro rato. Adiós por hoy. Adiós. Volveré. Adiós. Se levantó rápidamente y después de arrebatarle encima de la mesa su gran sombrero gris y besar la mano de la joven, salió presuroso. Tony le vio tomar el bastón en el vestíbulo y desaparecer por el pasillo. Cansada y confusa, permaneció en el centro de la sala con el pañuelo húmedo entre las manos colgantes. Capítulo cuarto. El cónsul Vanderbroek dijo a su esposa, si pudiera creer que Tony posee algún motivo delicado, cualquiera que fuese, pero no decidiese a contraer este enlace, pero en el caso que solo se trata de una chiquilla, Betsy, que no piensa más que en diversiones, en bailes y en dejarse cortejar por los jóvenes. Esto le gusta porque sabe que es bonita y de buena familia. Tal vez en el fondo ignora aún lo que quiere, pero ya la conozco. Esta es la hora, como suele decirse, en que aún no ha palpitado su corazón. Si le preguntara por alguna preferencia entre los jóvenes, a buen seguro que se limitaría a sacudir la cabeza quedándose pensativa, pero no encontraría a nadie. Es una chica, un corridoncillo, un estornino, que diga sí y habrá hallado su verdadera situación. Podrá establecerse a su gusto y a los 2 días querrá a su marido. No es un Adonis, claro que no, pero un chico presentable en alto grado, sí que lo es y a fin de cuentas no se puede pedir 5 patas a la oveja y permítame expresión de comerciante, si es que piensa esperar hasta que se presente alguien que sea a la par una belleza y un buen partido, Dios me valga, aunque Tony Vanderbroek siempre encontrará alguno, pero por otra parte corre un riesgo y perdona siempre otro término de comerciante. La red se echa todos los días, pero no siempre pica el pez. Ayer por la mañana celebré una larga conferencia con Grunlich, que insiste decididamente en su proyecto. Vi sus libros, los puso a mi disposición. Unos libros, Betsy, dignos de ser colocados en un marco. No pude por menos de felicitarle sinceramente. Su situación, tratándose de un negocio reciente, es lo que puede decirse buena, inmejorable. Tiene una fortuna que alcanza a unos 120.000 escudos y te advierto que esto es solo su base previa, puesto que cada año hace pingües negocios. Los informes de los Duchamps, a quienes pregunté por él, son satisfactorios. Sus circunstancias no las conocen, cierto es, pero vive gentleman-like.
frecuenta la mejor sociedad y su negocio es notoriamente activo y muy extenso. Los informes que han dado algunas personas de Hamburgo, por ejemplo, un banquero, un tal Kessel Meyer, me satisfacen también del todo. En resumen, Betsy, como ya sabes, no puedo hacer otra cosa que alentar y favorecer con todos mis medios este matrimonio que constituiría tanto para la familia como para la casa una gran ventaja. Claro que lamento que la muchacha se vea acosada por todos lados y asediada constantemente. Siento también verla oprimida y taciturna, pero es el caso que no puedo decidirme a despedir a Grundy sin más ni más, porque hay aún otra cosa, Betsy, que no me cansaré de repetir. En estos últimos años no hemos seguido en la medida que hubiera sido precisa nuestra marcha ascendente. No es que la bendición nos falte, no, de ningún modo. El asiduo trabajo siempre es recompensado, pero los negocios siguen un curso calmoso. Sí, demasiado calmoso. Y esto gracias a que aún no me duermo yo. El caso es que nada hemos avanzado desde que falta mi padre. Esta época no es buena para el comerciante, no es muy satisfactoria. Nuestra hija se halla en estado de casarse, se le presenta un partido cuyas ventajas saltan a la vista y es preciso que se case. Esperar no es prudente, no es prudente, Betsy. Háblale otra vez. Yo lo he hecho ya esta tarde con toda seriedad. Tony se hallaba asediada, tenía razón el cónsul. Cierto es que ya no decía no, pero no se decidía a dar el consentimiento. Que Dios la protegiera, ni ella misma sabía comprender el porqué de su resistencia. Su padre la llevaba aparte para decirle unas palabras graves, y luego le sustituía a la madre, que la hacía sentir a su lado sentar a su lado y se esforzaba en arrancarle su decisión. A tío Goddard y a su familia no se les había llamado a consejo porque siempre demostraban una coincidencia algo irónica con las opiniones que se mantenían en Menstrance. En cuanto a Sesemi Weisbrot, al ser consultada manifestó en correctas expresiones su criterio informativo y hasta la misma señorita Hudman decía, Tony Shen, chiquilla, no te preocupes, vivirás en los círculos más elevados. Y no podía Tony visitar el suntuoso salón vestido de seda de los Burgtor sin que a Madame Kreger le saliera con el estribillo. A propósito, he oído algo sobre cierto asunto. Espero que serás razonable, pequeña. Un domingo, encontrándose con sus padres y hermanos en el templo de Santa María, el pastor Colin púsose a disertar con su sonora voz sobre aquel tema de la escritura que afirma que la mujer dejará padre y madre para seguir a su marido y lo atacó el no hombre con tales bríos que pronto empezó a perder los estribos. Tony, asustada, le miró perpleja como sospechando vagamente. No, a Dios gracias, el sacerdote tenía la cabeza vuelta en otra dirección y era claro que predicaba en general a la devota muchedumbre. Sin embargo, se veía palpablemente que aquel sermón era un nuevo ataque contra ella y que cada palabra era una alusión. La jovencita, casi niña, peroraba que sin voluntad propia y sin objetivo definido se empeña en resistir a los consejos bien intencionados de sus padres, es merecedora de castigo y el Señor le escupiría al pronunciar esta frase perteneciente a la categoría de aquellas tan del agrado del pastor que las pronunciaba con gran entusiasmo, simultánea al santo varón con una penetrante mirada y un pavoroso gesto de la mano que no pasaron inadvertidos para Tony. Vio además cómo su madre levantaba el brazo como si quisiera decir bueno, pero no tan bruscamente. Ya no cabía duda de que el pastor Culling se había puesto de acuerdo con alguno de los dos. Avergonzada y cabizbaja, permaneció en su sitio sintiendo como si las miradas de todo el mundo estuvieran fijas en ella, y el domingo siguiente se negó en redondo a ir a la iglesia. Y así continuó taciturna, sin reírse casi, perdiendo el apetito y suspirando a veces con tal pena que parecía luchar con alguna resolución. Limitóse a mirar luego a los suyos con una expresión lastimera. Daba pena, en verdad, adelgazaba visiblemente e iba perdiendo toda su lozanía. Finalmente dijo el cónsul, esto no puede seguir así, Betsy. No tenemos derecho a martirizar a la muchacha. Lo mejor será que se marche por unos días, así descanse y reflexiona y ya verá cómo entra luego en razón. Yo no puedo ausentarme y las vacaciones están casi terminadas, pero todos podemos muy bien quedarnos aquí. Ayer estuvo en el despacho casualmente el viejo Edward Koch de Transmunde Dietrich Schwarzkopf
el jefe de los prácticos. Le insinué algo, en pocas palabras, y el hombre se mostró gustosamente dispuesto a llevarse a la chiquilla por algún tiempo. Le daré una pequeña indemnización. Allí tendrá buena casa, podrá bañarse, respirar aire puro y recobrar su tranquilidad. Tom se irá con ella y todo me parecerá de perlas, y mejor mañana que más tarde. Tony se manifestó conforme con esta decisión. Ahora, precisamente que tenía al señor Cluny ante los ojos, pues no ignoraba que se hallaba en la ciudad y que se relacionaba con sus padres, esperando, Dios santo, cualquier día se lo iba a encontrar otra vez delante, gimiendo y suplicando. Entre el mundo y en una casa forastera estaría más segura. Así es que arregló su maleta, presurosa y alegre, y en uno de los últimos días de julio, junto con Tom, que debía acompañarle en el majestuoso coche de los Cracker, se despidió de un humor excelente y respirando con desahogo se alejó por la bookstore.